Ya. Cordial saludo, querido tutor y compañeras. Hoy vamos a dar respuesta a un interrogante acerca de la etapa número 4, métodos y metodologías, junto con mis compañeras Catherine Ferrer Araujo, Lina Marcela Flores Vides, Karen Giovanna Mendoza Quevedo y mi persona, Carla Alexandra Romero Benavides, y somos del grupo número 69. El interrogante correspondiente a la etapa número 4 es: ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales? Bueno, el análisis crítico del discurso es una metodología que se maneja más que todo para evaluar o examinar cómo los discursos en diferentes maneras, ya sea orales, escritos, mediáticos, crean y muestran diferentes relaciones de poder como ideologías y estructuras sociales. De este modo, el análisis crítico del discurso ayuda a mostrar también los elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales de las siguientes formas. Esta es la primera forma, que es en la que revela las relaciones de poder. Entonces, aquí el análisis crítico del discurso coloca en evidencia cómo los discursos se presentan y se mantienen las desigualdades de poder en la sociedad. Esto se puede también demostrar en cómo ciertas voces, como por ejemplo los medios de comunicación o los medios políticos, etcétera. Otra forma es cómo expone las ideologías subyacentes. Por medio del análisis crítico del discurso se puede reconocer cómo se crean ideologías en los discursos. Las ideologías no son solamente ideas abstractas, sino que también se trata de relaciones que estén conectadas a prácticas discursivas concretas que afirmen lo que es normal, legítimo o también aceptable en una sociedad. Y también tenemos la forma en la que analiza la construcción de la realidad social. Entonces, los discursos son maneras de construir la realidad social. Y aquí el análisis crítico del discurso estudia cómo ciertos eventos, grupos o eventos o personas son representados de manera específica y cómo estas representaciones pueden influir mucho en la percepción pública y en la conformación de la opinión colectiva. Ahora sí, mi compañera. Cordial saludo, tutora. Bueno, con relación al interrogante, mi punto de vista es el siguiente. El análisis crítico del discurso desvela elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales. ¿De qué forma? Identificando patrones y estructuras logísticas que reflejan creencias y valores ideológicos, estrategias retóricas para influir en la opinión pública y mantener la dominación de grupos sociales. Esto permite comprender cómo el lenguaje se utiliza para construir y mantener identidades y las relaciones sociales, influir en la agenda política y moldear la realidad social. Al mismo tiempo, promueve la conciencia crítica sobre el papel del lenguaje en la construcción de la realidad social y ofrece herramientas para resistir y desafiar discursos dominantes. De esta forma, revelando la ideología y los intereses subyacentes de los discursos sociales. Algunas maneras en las que el análisis crítico contribuye pueden ser las siguientes: en la identificación de narrativas dominantes, en la desconstrucción del lenguaje, análisis de relaciones de poder, contextualización de la historia y cultura, efectos en la opinión pública. De esta forma, el análisis crítico del discurso es una herramienta esencial para revelar las complejidades del lenguaje y la relación entre las estructuras sociales y las políticas. Le doy paso a mi compañera. Gracias. Cordial saludo. Bueno, el análisis crítico del discurso es una metodología que busca examinar y desentrañar los discursos sociales para relevar los elementos ideológicos, políticos y dominantes que se encuentren implícitos en ellos. Uno de esos elementos es la identificación de la ideología subyacente, como lo dijo la compañera Carla. Bueno, esta permite identificar la ideología subyacente en un discurso, es decir, los valores, creencias y principios que guían la forma en que se presenta la información. Otra sería revelación de las relaciones de poder. Bueno, esta muestra cómo los discursos sociales reflejan y reproducen las relaciones de poder existentes en la sociedad. Esto incluye la forma en que se presentan los grupos dominantes y subordinados. La otra sería el análisis de la construcción de la realidad, que esta busca examinar cómo los discursos sociales construyen la realidad y crean una versión particular de la verdad. Esto incluye la forma en que se seleccionan y se presentan
los hechos, así como la forma en que se utilizan las emociones y los valores para influir en la opinión pública. La siguiente es la identificación de los mecanismos de dominación. Este identifica los mecanismos de dominación que se utilizan en los discursos sociales, como la exclusión, la marginación, la estigmatización y la naturalización. La siguiente es revelación de las contradicciones y las ambigüedades. Esta muestra cómo los discursos sociales pueden contener contradicciones y ambigüedades que reflejan las tensiones y los conflictos que existen en la sociedad. Bueno, algunos de los métodos y técnicas que se utilizan en el discurso incluyen el análisis del lenguaje y la síntesis, identificación de los tropos y las figuras retóricas, análisis de la estructura y la organización del discurso, identificación de los presupuestos y las implicaciones del discurso. Bueno, en conclusión, esta es una herramienta muy poderosa para examinar y desentrañar los discursos sociales y para revelar los elementos ideológicos, políticos y dominantes que se encuentran implícitos en ellos. Muchas gracias. Bueno, dando respuesta a la pregunta, el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales al estudiar cómo el lenguaje refleja y produce las estructuras a través del poder de la sociedad. A través de esta metodología se puede identificar los siguientes. Primera, reproducción de ideologías. Esta se dedica a examinar cómo los discursos reflejan creencias y valores que favorecen a ciertos grupos sociales. Segundo, relaciones de poder. Analizar cómo el lenguaje está vinculado a las relaciones de poder y cómo se construye y mantiene la autoridad. Tercero, mecanismos de legitimación. Esta pretende entender cómo se legitiman políticas y prácticas sociales a través del discurso. Y cuarto, construcción de identidades. Ver cómo los discursos construyen identidades colectivas y se diferencian de ellos y nosotros. En resumen, el análisis crítico del discurso permite desentrañar cómo las palabras y los relatos dominantes actúan para mantener o desafiar las estructuras de poder, las ideologías políticas y los valores sociales predominantes. Bueno, nosotros somos el grupo 69 del curso de Psicología Política. Esta fue nuestra respuesta a la pregunta. Muchas gracias por la atención prestada.